Listo, creo que ya está. Pues les doy la bienvenida a la segunda sesión de Aprendiendo Historia desde cero. Y no, creo que sí, ya. No se pudo conectar. Y pues el tema que hoy vamos a ver tiene que ser, más bien va encaminada hacia lo que son las referencias con las cuales trabaja el historiador para poder hacer su trabajo. Y me equivoqué de presentación. Y también, pues, un tema que es muy relevante, que hace referencia a lo que es la importancia de aprender historia y las funciones que tiene la historia como disciplina. Esta parte del curso, la verdad es que me interesa muchísimo enseñarla bien, que quede claro todo. Y, pues bueno, también generar una interacción más dinámica entre ustedes y yo. No sé si pudieron acceder al texto que les compartí el día miércoles. No sé si lo pudieron checar. Eran dos articulitos muy fáciles de leer. ¿Alguien tiene, o tuvo, mejor dicho, algún inconveniente con acercarse al material? ¿Si estaba legible? Cuéntenme, cuéntenme. A ver, creo que alguien ya vio señales de vida por el Face. Ah, no. No es aquí. A ver, ¿cómo les fue? Sí me gustaría escucharles. Perfecto, Jazmín. Muy, muy bien. Luz, Jocelyn, Allison. Efectivamente, Jazmín, es el de Historia para qué de Carlos Pereira. De ahí eran dos articulitos los que tenían que revisar, eran bien, bien sencillos, y pues la idea de que se acercaran a ese material era que platicáramos justo sobre la importancia de la historia y las utilidades que nos da la historia y cómo se ha ocupado la historia. ¿Vale? Luz, Jazmín, bueno, Jazmín ya me contestó, perdón. Luz, Jocelyn, Allison, cuéntenme cómo les fue. Las escucho. O si no tienen el micro, pueden también ocupar el chat. ¿Qué me pueden decir de la lectura? Mejor dicho, ¿qué les pareció la lectura? Bueno, yo la leí hace como una hora porque Ok. estaba haciendo unas cosas de la escuela Uh-huh. y pues me pareció interesante. Bueno, yo la última vez que tuve historia fue en secundaria y algo que me quedó muy grabado de un maestro que me dio historia universal Uh-huh. fue que dijo que la historia no servía para no cometer los mismos errores del pasado, pero cuando leí lo que nos dejó fue así como de me quedé pensando mucho porque pues dice que la historia nos ayuda a conocer ciertas cosas que pues podrían, ¿cómo decirlo? Que por ejemplo, si pasó hace mucho tiempo y tal vez está pasando algo similar ahora, Uh-huh. sabremos cómo podría desarrollarse ya que ya pasó hace tiempo. Y pues permite saber la verdad de distintas cosas que pues ya pasaron. Sí, justo eso es lo que vamos a tratar en la segunda parte de la clase. Vamos a profundizar más en ese aspecto. Pero antes, vamos a checar un tema que también es relevantísimo, que es pues el material con el cual trabajamos los historiadores para eh, de alguna manera construir ese conocimiento que aportamos a la sociedad. Porque aunque no lo crean,
el historiador no se inventa las mangas o vaya, todos esos datos que aparecen en los libros, aunque solemos ser muy creativos, aunque no lo crean, y muy imaginativos, tenemos fundamentos. De hecho, en ese sentido, la historia es muy enfática en eso. Tenemos que tener un sustento de lo que decimos. No tenemos la facilidad, por ejemplo, de la literatura de inventarnos por completo una trama. Lo que no puedo referenciar en esos vestigios que me permiten respaldar la explicación que estoy dando a un acontecimiento, sencillamente no lo puedo decir y lo tengo que señalar. Por eso, algunos episodios de la historia o algunas temporalidades son pues muy complicadas de analizar porque no hay estas referencias. Así que para no entrar más ambigüedades y hacerlas esperar más, pues bueno, vamos a ingresar a lo que es el tema en cuestión, que son las fuentes históricas. Básicamente las fuentes son todas aquellas huellas o referencias dejadas por la actividad de los seres humanos a través del tiempo, que mediante una crítica, es decir, una serie de pasos metodológicos, nos permiten extraer información para reconstruir los acontecimientos y la forma de vida que ocurrieron en ese momento histórico. Eso es lo que hacen las fuentes históricas. ¿Sale? Por eso les decía el miércoles que los historiadores ahí somos como una especie de pepenadores, porque todas las referencias que nos permiten interpretar qué ocurrió, más que reconstruir, es explicar qué ocurrió, es una referencia, pues nos va a servir. Y debido a que las fuentes son bastante heterogéneas, hay de chile, mole y pozole, vamos a tener una clasificación pues muy particular. En cuanto a lo que es el tiempo, vamos a ver aquí que se dividen en dos tipos, fuentes primarias y fuentes secundarias. Cuando hablamos de fuentes primarias o directas, estamos hablando de la información de primera mano, es decir, de todos estos materiales que se van a crear en el momento histórico que yo estoy estudiando. ¿Sale? O sea que estamos hablando de cartas, diarios y otros tipos de documentos, pero también aquí involucra la pintura, los dibujos, las esculturas, las fotografías, los videos, las construcciones. Entonces es muy importante también no perder de vista qué periodo histórico estamos estudiando. Porque, por ejemplo, si yo quisiera estudiar el Imperio Romano, por supuesto que no voy a tomar como fuente directa un video, ¿sale? En ese periodo, pues, fuentes directas serían documentos, por ejemplo, los libros en papiro o cera que llegaban a ocupar para escribir. Los romanos ocupaban una especie como de tablones con cera en donde picaban y ahí escribían la información que ellos necesitaban, o documentos de papiro. El papiro es una especie de papel. También aquí entra, por ejemplo, el pergamino. Por supuesto que también, si estamos hablando del Imperio Romano, pues entra la arquitectura, todas estas obras monumentales, en fin, lo que se les ocurre, ¿sale? Eso en cuanto a las fuentes primarias o directas. Si estamos hablando de fuentes secundarias o indirectas, estamos hablando de todos estos materiales elaborados por personas que no pertenecen al momento histórico del hecho, pero que hacen referencia a él. Y aquí involucran los libros de texto, las enciclopedias, la bibliografía, los fotomontajes, los discos compactos, las conferencias, en fin, todas esas huellas indirectas que brindan información del momento histórico. Por ejemplo, una fuente secundaria indirecta que yo pudiera encontrar del Imperio Romano, pues sería un estudio histórico contemporáneo que me cuente qué ocurrió en tal determinado periodo con tales personajes o con X o Y tema. ¿Sale? O incluso documentales.
¿Va? ¿Alguien tiene una duda respecto a lo que son las fuentes y cómo se clasifican en este periodo? ¿Sí? ¿Todo bien, chicos? ¿No hay ninguna duda? Perfecto. Estudiantes, yo los invoco. Depende, fíjate. Todo bien. Muy bien, gracias, Ilse. Creo que tengo ahí un público bastante concurrido, ¿eh? Con tus niños. ¿Ya viste cómo los Sí, tienes? me da muchísimo gusto. Saludos, muchachos. Bien, en cuanto a las vestimentas, ¿qué les puedo decir? Pues depende mucho, depende mucho. Si esas vestimentas pertenecen al periodo histórico que yo estoy estudiando, por supuesto que sí. No sé, a lo mejor yo estoy haciendo un libro de historia sobre la moda en los 60. Entonces, una fuente directa de ese periodo, pues serían pues los vestidos, los pantalones de mezclilla, los zapatos que se hicieron en esa época. Una fuente indirecta sería, por ejemplo, el que se hiciera en la actualidad un vestido, pero con las características que habían en los 60, ¿sale? A manera de reconstrucción. Por ejemplo, la escenografía que vemos en las películas, aunque a veces esa escenografía no tiene un rigor histórico profundo. Pero eso pudiera ser porque están tomando como base el ambiente, el vestido, la indumentaria que había en ese periodo histórico y lo intentan reconstruir en la actualidad. Ahí lo que importa mucho es ver qué tan profunda es la investigación que se hizo por medio para poder desarrollar esa utilería. No sé, Jazmín, si ahí pude resolver tus dudas o te quedaste más perdida que antes. Cuéntame. Es que sí me entendí. Pero es que, bueno, yo estoy estudiando para la universidad de este año Ajá. y en mi guía tengo una guía de CONAMAT que decía que las fuentes indirectas no tienen la intención de dar alguna información y podría ser esculturas, monumentos y todo eso, utensilios, vestimentas y pues ando medio perdida en eso. Bueno, qué pertinente es tu comentario porque eso me hace recalcar que las guías que tienen disponibles no poseen la mejor calidad. De hecho, muchas están hechas por las patas. Por eso yo terminé haciendo mi propio manual. Y una prueba de ello es lo que acabas de comentar. En primera, la redacción está bastante ambigua, no está clara. En segunda, toda fuente por naturaleza ofrece una información a los historiadores para poder interpretar qué ocurrió, para poder tener ese acercamiento al periodo o al tema histórico que yo quiero estudiar. Lo que sí va a variar es, digamos, qué tan profunda, qué tan objetiva es esa información. Y eso pues se relaciona con el siguiente tema que vamos a ver ahorita. Pero está mal esa parte. Tanto las fuentes primarias como las fuentes secundarias, es decir, las fuentes directas y las fuentes indirectas, van a ofrecer una serie de datos que el historiador le va a permitir entender, eh, justificar y exponer qué ocurrió en una temporalidad histórica y en un tema determinado. ¿Sale? Entonces, esa guía Sí. está mal, deben de tener cuidado y por eso es preferible, aunque suene un poquito más de trabajo, que se vayan hacia referencias más serias, por ejemplo, libros. Eso es algo que tengo pendiente con ustedes, mandarles un link en donde se pueden descargar bibliografía que les va a acompañar en el estudio de
los temas que vamos a ir abordando en Historia Universal. Y prefiero eso a que solamente se centren en las guías, precisamente para que no caigan en esta confusión. Y no es la única cosa que te vas a encontrar, te digo. Esos materiales luego están llenos de errores que lejos de ayudarlos, van a quedarse con máscaras de Watt y en fin. Como solamente se confían en eso porque también tenemos el error de no buscar otras referencias, sino dejarnos llevar por la presión y el estrés de que no nada más es historia, sino son otras 9, 10 materias, entonces con inmediato, chin, eso medio suena bien, es lo que dice la guía es como la palabra de Dios, me lo aprendo. Pero a la hora de presentar la prueba o de escuchar una explicación, por ejemplo la mía, que no es por ser historiador, pero tiene un poquito más de conocimiento, pues uno entra en conflicto. ¿Sale? Tienen que ser muy buzos y en términos prácticos ahí vemos otro uso de la historia. Filtrar la información, qué me sirve, qué no, qué tan pertinente es. ¿Sale? Ahorita voy a retomar otra vez tu ejemplo, ¿vale? ¿Algo más que quieran que requieran comentar, que les haya llamado la atención? Para los que recién se incorporaron, estamos viendo el tema de las fuentes. Tengo una duda. Adelante, Jocelyn. Tanto las fuentes primarias como las secundarias se clasificarían como las que están aquí, fuentes monumentales, orales, escritas y audiovisuales. Sí. La primera clasificación que les acabo de explicar va en relación al momento en que fueron creadas y también al vínculo que tienen con el tema histórico. Ahora, de acuerdo a su naturaleza, vamos a tener otro tipo de jerarquización. Y es la que tú comentas. Tenemos fuentes monumentales, que son todos estos restos de edificaciones, todos estos inmuebles que evocan o pertenecen a un periodo histórico. Y esto puede ser desde una ruina arqueológica hasta edificios que todavía siguen en pie. Eso está bien padre porque, reitero, la historia se ve necesitada de platicar con otras disciplinas, en este caso la arquitectura y la arqueología. Cada edificio pues está hecho con un estilo estético determinado, va a tener una función y todos esos elementos nos permiten entender qué estaba ocurriendo en esa sociedad en esos años. ¿Sale? No nada más esto se restringe a los inmuebles que se hicieron en la antigüedad, lo que conoceríamos como vestigios arqueológicos, no, sino los que todavía permanecen en pie. Así que de este modo el entorno en el que vivimos, el espacio, resulta ser una especie de museo por la cantidad de edificios que hay y porque esos edificios de alguna manera son un eco de lo que ocurrió. Ahí nos metemos otra vez a esta cuestión del espacio histórico, ¿sale? Luego tenemos las fuentes orales, que son todos estos testimonios, relatos que se van a preservar a través de la tradición oral, es decir, de, ¿cómo explicarlo? Del chisme, por así decirlo, de transmitirse de boca en boca, esta sabiduría popular. Y digo chisme no en términos peyorativos, ¿no? Que bueno, esa tradición oral que viene de generaciones anteriores a las nuestras, también son uno de los primeros encuentros que tenemos con el pasado. ¿Sale? Y esos relatos orales pues tienen diferentes naturalezas. Está desde las anécdotas familiares que te cuentan tus tíos, tus papás, tus abuelitos, que de alguna forma desde lo particular, desde lo local, vas a ir reconstruyendo la historia de tu comunidad, hasta ya lo que, por ejemplo, en ciencias sociales conocemos como metarrelatos, mitos, leyendas, pero además hay algo muy bonito. El mismo lenguaje es una fuente histórica. Y aquí pues otra vez voy a apelar a la parte generacional. Cuando yo era niño, se hablaba de una manera muy específica, y si hoy escuchan el lenguaje coloquial de la gente, vemos que hay modas que se desprenden de los medios masivos de comunicación y de la tecnología. Por ejemplo, yo he notado, incluso con gente a mi edad, pero entre los chavos
de su generación o incluso más jóvenes que prácticamente están citando los diálogos que hay en los memes o términos que vienen de los memes. Por ejemplo, qué ofertón, ¿no? Y cosas por ese estilo. Esas modificaciones del lenguaje también son una fuente histórica. Si la filtramos, nos está llevando a ver cómo las redes sociales, la tecnología en sí, está impactando en nuestra cotidianidad. Y eso lo expresamos a través de cómo nos comunicamos con otras personas y se generan nuevos códigos de lenguaje. Ahí está bien bonito el asunto porque la historia apela al auxilio de otras disciplinas como la lingüística, por ejemplo, la misma antropología, la semiótica, que es un campo de conocimiento que analiza el discurso, en fin, ya de ahí me puedo deshilar. Y eso no solamente se refiere a la parte oral, sino incluso también a la escrita. Cuando yo iba en la primaria, todavía me acuerdo que escribíamos las palabras completas. Cuando iba en la secu, les estoy hablando de entre 1999 y 2002, y en la prepa del 2002 al 2005, 2006 más o menos, ya comenzábamos a achicar un poquito más las palabras. Ilse, que es de mi generación, no me dejará mentir. Empezábamos a poner el TQM, por ejemplo. Y ahora, que por cierto el papel está siendo menos utilizado y todo lo andamos haciendo con los pulgares, ni si toda una expresión, toda una idea, lo ponemos en un emoticón, lo ponemos en un GIF, lo ponemos en una imagen. O sea, ya es una onda más ideográfica. De hecho, esta forma de expresarse por escrito ahora me recuerda un poco a los jeroglíficos que habían en el antiguo Egipto. Ese tipo de escritura. Y otra vez, vemos cómo a lo largo del tiempo, una serie de circunstancias va a influir en exactamente los nuevos jeroglíficos, ¿no? Va a influir en cómo me estoy comunicando, y al final esto es algo bien interesante porque el lenguaje es una referencia de cómo estoy entendiendo al mundo y qué sentido le estoy dando a mi realidad. Y si se percatan, y digo, no estoy demeritando la forma en que hoy nos comunicamos, pero cada vez es más ambiguo, cada vez es menos simbólico. Y aguas con eso, porque conlleva que nuestra forma de pensar, de darle digamos, pues sí, un sentido al mundo es cada vez más fugaz y cada vez es más básico. Y aguas, porque con eso quiere decir que muchas de nuestras aptitudes y cualidades, nuestra forma incluso de aprender, se está viendo muy reducida. Por eso ciertos temas, como por ejemplo la filosofía o la historia, también llegan a costar trabajo, las matemáticas. Porque eso implica una apertura, eso implica que nosotros tengamos un pensamiento más complejo. Y en la manera en cómo nos expresamos en la actualidad, resulta que es muy parco, no se da esa complejidad. Y digo, no quiere decir que todo el tiempo nos estemos hablando como si fuéramos Shakespeare o Cervantes o Góngora, o sea, de una forma así muy poética, con metáforas, digo, no tampoco. Pero la reducción de la comunicación, como historiador, a mí me está diciendo que algo está ocurriendo. Y se dan cuenta, algo tan cotidiano ya me está llevando a una serie de procesos sociales que están impactando en mi vida cotidiana. ¿Sale? Bueno, ya no voy a volar más, y ahí, por ejemplo, entra esta parte de las fuentes orales, y ya involucrando esta cuestión de los emoticons, pues también entran las fuentes escritas. Cada época tiene una forma muy particular de cómo expresarse. ¿Sale? Y todos esos cambios nos están diciendo que algo está ocurriendo. Y en cuanto a los documentos, pues también hay una amplia gama de acuerdo a su naturaleza. No es lo mismo enfrentarte, por ejemplo, a una crónica que habla del reinado de X o Y fulano, a una carta de vida cotidiana o a la poesía que se hacía, las crónicas, los periodos. De hecho, las fuentes documentales son por excelencia las principales referencias del historiador. Afortunadamente ya se ha ampliado más ese campo, pero durante mucho tiempo los documentos escritos eran como la base de nuestro trabajo. Y en un primer momento, sobre todo aquellos que hablaban de cuestiones políticas. Eso lo vamos a ir tocando más adelante cuando veamos los enfoques que de alguna manera han hecho que la disciplina de la historia evolucionara.
hoy, pues, afortunadamente la historia se ha desarrollado de una forma tan amplia que podemos extraer prácticamente de cualquier texto, sin importar su naturaleza o sentido, información que nos permite acercarnos al tema que estamos hablando. Ahí depende mucho también cuál es nuestro sujeto de estudio, es decir, a quiénes queremos estudiar. Si, por ejemplo, yo quiero estudiar una comunidad campesina de la Edad Media, tengo que acercarme de otra manera a las crónicas, a estos documentos oficiales que se desarrollaron en ese periodo, y me tengo que ir hacia otros depósitos. E incluso ahí el folclore y la cultura popular me ayudan muchísimo, sobre todo porque es un colectivo que no aparece, digamos, de una forma concreta en documentos más tradicionales, a no ser que sean el número de muertos, siempre en términos cuantitativos, o de los que ponen los impuestos. Pero si yo quisiera reconstruir la vida de una comunidad campesina de Francia, tengo que hacer una lectura diferente y me tengo que ir a otros tipos de documentos. Por ejemplo, se me ocurren los textos que escribían los curas rurales, ¿no? Los que estaban cerca de esas comunidades, las fes de bautismo, los legajos que habían con el señor feudal. Y reitero, también ahí la memoria, las fuentes orales son muy útiles. ¿Ok? Eso lo vamos a ir viendo un poquito más a detalle cuando el día lunes, cuando veamos qué es historiografía y las diferentes teorías que han hecho que la historia haya ido avanzando. ¿Vale? Y por supuesto que a mayor amplitud de fuentes es mucho más rico el acercamiento al tema. Y por supuesto que se desprenden más preguntas de investigación. Eso es lo que hace que la historia, desde mi personal punto de vista, sea tan interesante y tan atractiva, porque no nada más me voy hacia ondas políticas, sino incluso puedo rastrear la relación comunidad o sociedad con su medio ambiente. Ya en la actualidad se pueden hacer estudios sobre el agua, sobre la ecología, y si nos vamos a cuestiones más objetivas, pues bueno, esto se ha hecho tan avanzado que incluso puedo hacer una historia de la sexualidad, del erotismo, del miedo, de cómo a lo largo de la historia hemos interpretado y darle sentido a nuestro cuerpo, a nuestros deseos. Y eso es algo que, por ejemplo, hace 100 años, 150 años, no se podía lograr. Ahora, con todo este avance, ya es posible hacerlo. Ahora, afortunadamente, pues la historia, así como ha evolucionado, ha mejorado su relación con otras disciplinas que la apoyan en ese sentido. Si estamos hablando de la sexualidad humana o del miedo, por ejemplo, ahí la historia se va a juntar con la antropología, se va a juntar con la filosofía, se va a juntar incluso con economía, porque incluso nuestras acciones, aunque no lo crean, las más cotidianas tienen un eco político, económico y social. Eso hace que las situaciones sean más divertidas. Y ya conectando con eso, pues tenemos las fuentes audiovisuales, que eso está más en específico con periodos mucho más recientes. Es decir, desde la Revolución Industrial ya se empezaron a crear fotografías y otros dispositivos que nos permiten llegar de una forma más directa y profunda al periodo histórico que yo quiero estudiar. Entonces, los daguerrotipos, las fotos, los discos, las grabaciones, por lo menos desde 1850 para acá, me permiten entender qué está ocurriendo. Ahora pues ya tenemos que involucrar también aquí al Big Data, es decir, a toda esta información que se almacena en Internet. Y aquí pues bueno, creo yo que mis colegas historiadores a 150 años al futuro, por ejemplo, bueno, no me voy a ir más lejos. A 100 años pues van a tener dolores de cabeza y a lo mejor se van a quedar sin cabello como yo. Porque en ausencia de dispositivos más tradicionales de reconstruir lo que ocurrió, pues ahora los historiadores del futuro tendrían que tener un poquito de programación o vincularse con la computación para acceder a fuentes de información que ahora tenemos en el Internet. Por ejemplo, los videos de YouTube, las publicaciones en Facebook, los comentarios en Twitter, las fotos de Instagram, WhatsApp. O sea, ya mucho en nuestra vida cotidiana
mucho de lo que acontece en nuestra actualidad ya se está yendo por esos medios, los blogs. Entonces eso genera que el historiador, pues ya ni siquiera del futuro, sino del presente o el futuro inmediato, va a tener que ponerse las pilas y va a tener que ampliar más sus herramientas metodológicas para reconstruir qué ocurrió. Ya no va a ser como antes. A mí todavía de niño me llegó a tocar un cierto uso del papel. O sea, no sé, se me ocurre que a 30, 40 años, si un historiador quiere reconstruir la vida cotidiana de los chavos que nacieron entre, no sé, 1982 y 1992, que es básicamente lo que pertenece a mi generación, nuestra generación, porque aquí tengo una compañera generacional, pues todavía el cuaderno, por ejemplo, nos puede llevar a rastrear cierta información. Y me acuerdo bastante bien porque, y yo mismo lo hice, atrás del cuaderno, cuando uno estaba aburrido en clase, pues escribía una serie de cosas. O quizá ahí hacían hasta nuestras propias confesiones. A ustedes ya a lo mejor no les tocó tanto eso. Bueno, nuestro WhatsApp eran estos papelitos que aventábamos a nuestro amigo que estaba 3 sillitas adelante. ¿Qué hago si el profesor de la escuela te cachaba? Porque además tenían por ahí, por deporte, dejarte en ridículo porque lo leían en público. Y en ocasiones, esos papelitos traían información clasificada. Ándale, el chismógrafo. Les puedo apostar que desde el 2002, cuando el internet aquí en México se va a masificar, que tampoco no era tan bueno como el que tenemos ahora, eso va a comenzar a dejarse de lado. Ahora esos chismes, esas confesiones personales, ya están aquí. Y por ende, el historiador va a tener que hacer algo más para poder extraer esos datos y sobre todo comprenderlos. Y les digo, estamos hablando de cambios que no tienen ni 15 años. Ahora los niños, por ejemplo, ya están dejando los cuadernos y están llevando tablets. No sé si por ahí los niños de ILSE sean ya de esa generación. A mí todavía me tocó el Atlas Universal que parecía losa de pipi, la que jamás ocupó, pero que estaba bien bonita, a mí sí me gustaba. Ándale, así. Pues si yo quisiera hacer una historia de los niños de ahora, tendría que aprender, en primera, cómo se configuraba esa cosa. Y en segunda, cómo extraer esos datos para yo poder interpretar esa realidad. Y reitero, la tecnología es cada vez más fugaz. Entonces, imagínense la bronca que va a tener el historiador. Es más, me la volé ya no a 100 años, a 20, 30 años. Y más si hacen referencia a espacios como, por ejemplo, el educativo. Está cañón, pero al mismo tiempo es un reto muy interesante. Y por supuesto que esta clasificación de fuentes va a ser cada vez más amplia. ¿Sí, Ilse? Además, sí va a estar todavía más difícil porque ahorita se va a conjugar mucho todo lo que, los memes, todo lo que decimos de broma, de sarcasmo. Realmente no es como que todo lo que veas en internet sea verdad. Realmente si uno quiere encontrar una verdadera fuente de información, tienes que buscarle. Entonces, en un futuro, como dices, sí va a estar muy difícil para los historiadores por todo, pues el sarcasmo o las bromas que hay, ¿no? No sé. Exactamente. Y justo tu comentario me lleva al siguiente tema. Y es ahí en donde a veces nos rompen el corazón a nosotros los historiadores. Porque el hecho de encontrar una fuente no implica que lo que te diga esa fuente o la fuente misma sea real. Y reitero, nosotros tenemos por ahí una paranoia de estarlo cuestionando todo el tiempo. Ahí sí somos muy rigurosos. Entonces eso me lleva a que el historiador, para saber extraer y filtrar esa información, y ahí tenemos un uso práctico de la historia que me parece que es pertinente en la actualidad por lo que acaba de comentar Ilse, pues debemos de realizar una crítica. Cuando hablamos de crítica de fuentes en historia, estamos haciendo referencia a que estamos realizando un ejercicio de validación de la fuente y de lo que nos dice la fuente. Esto me lleva
a mencionarles que hay dos tipos de críticas de fuentes. La crítica interna, que va a ser conocida como la veracidad, es decir, va a criticar o va a analizar y a validar si lo que me dice la fuente es real, es en serio, y la crítica externa o autentificación, que la fuente directa pertenezca al periodo histórico que yo estoy estudiando. Vamos con la veracidad del contenido. Yo puedo encontrarme con una fuente que aparente ser real, es decir, que pertenezca al periodo histórico que yo estoy estudiando. No saben, cuando uno hace eso, se salta el corazón de alegría, pero ese placer, ese gusto es momentáneo, porque lo que sigue es ver si esa información es veraz. En el presente está más cañón, porque está más canijo saber y discriminar qué tanto es cierto, qué tanto es broma o qué tanto es fake news. En la actualidad eso está muy cañón y por eso es pertinente no solamente acercarse a la historia, sino también a la filosofía y en general a las ciencias sociales y humanidades, para que no nos tomen un pelo de tontos. Bueno, ya no tengo pelo, así es que medio me salgo, pero a lo mejor una ceja sí. En el caso de historia, ¿cómo le vamos a hacer? Confrontándolas con otras fuentes, es decir, cotejando la información. Si yo vinculo la información de varias fuentes y veo parecidos, eso quiere decir que el dato que me están diciendo es válido. O sea que a medida que yo tenga más fuentes de distinta naturaleza, más fácil yo voy a hacer este filtro, esta validación, y por supuesto que voy a tener un conocimiento más amplio del tema que estoy estudiando. Les digo, ahí es en donde nos volvemos como Sherlock Holmes o CSI. Pongo dos ejemplos que me parecen bastante claros. Les voy a presentar a Flavio Josefo. No es ningún rey mago, no es ningún sultán. Es una visión idealizada de cómo vivían los judíos y cómo se vestían los judíos en el siglo I, hablando de fuentes. Este señor es un historiador judío-romano que va a vivir en el siglo I, es decir, cuando el cristianismo aparece y comienza a desarrollarse. O sea que de alguna forma es contemporáneo también. Bueno, no es contemporáneo. Nació un poquito después de cuando vivió Jesucristo. ¿Sale? Nació unos 30 años después de la muerte de Jesucristo. Así es que no es tan lejano en el tiempo. Este señor va a escribir sobre la guerra que tienen los romanos contra los judíos, que va a llevar a que prácticamente este pueblo fuera destruido y se dispersara por el mundo conocido. Él nos dejó varios libros que tratan sobre ese tema. Los más importantes son La guerra de los judíos. Y hay un texto muy interesante en otra de sus obras que se conoce como Antigüedades Judías, que digamos narra la historia del pueblo judío antes del estallido de la guerra con Roma, en donde relata la existencia de Jesús. Aquí llama la atención que al ser un judío ortodoxo, en este párrafo que ustedes pueden ver, se expresa a Jesús de una manera muy empática, como si él mismo fuera un cristiano. Eso está raro. Porque si uno lee la biografía de Josefo y la cultura judía, en ese momento los judíos rechazan a los cristianos. Lo ven como un grupo que no es, como si fuera una herejía. Estoy ocupando mal esa palabra. Una disidencia. No son judíos reales. Porque para los judíos el Mesías en ese entonces no había llegado y no tenía el perfil que, por ejemplo, los cristianos sí le habían dado a Jesucristo. Entonces llama mucho la atención que en el texto se refiera a Jesús de una manera pues bastante amable, como si él mismo creyera que Jesucristo fuera alguien extraordinario, fuera el Hijo de Dios. Aquí la cosa se complica porque el libro es auténtico, o sea, ya se comprobó que se escribió en el siglo I y también ya se corroboró que esa obra sí pertenece a Josefo. ¿Sale? Entonces, para no hacerles el cuento más largo, resulta que con esta crítica interna de esa fuente, al comprobar su veracidad, se percataron que este texto fue insertado tiempo después en una de las copias que se hizo del libro, pero que no pertenece
al autor en cuestión. Digo, para llegar a esa conclusión se requiere, reitero, una serie de métodos. Conocer el estilo de escritura de Flavio Josefo, el tiempo en el que vivió, qué postura tenía ante el cristianismo, si realmente sabía que existió Jesús, entre otras cosas. O sea, al confrontarlo con otros documentos de Josefo y encuadrarlos en el contexto histórico, se llegó a la conclusión de que este párrafo es falso. Alguien por ahí, algún monje que copió el documento, vayan ustedes a saber quién, insertó esta parte de la obra. Y ahí, por ejemplo, resulta otra pregunta. ¿Por qué? Les digo, somos como investigadores privados. ¿Sale? Así es que el hecho de que encuentre con una fuente que me diga algo que no coincide, no es un desecho, sino me lleva a otros canales de investigación. ¿Va? El siguiente ejemplo que les voy a poner es este cuate con cara de picarón. ¿Alguien lo conoce? Es muy fácil de ubicar. Fue una persona famosa durante la Revolución Mexicana. De hecho, es una figura célebre de la Revolución Mexicana. Es Madero, ¿no? Exactamente. Pues bueno, ahí les va el chisme de esta foto. Resulta que esta foto es auténtica. O sea, ya se comprobó que la foto no está truqueada, no es Photoshop, que sí se sacó en el año de 1909. Y da la impresión por esta foto que Madero se subió a un avión, que viajó a un avión, y que incluso sabe pilotear un avión, por la manera en cómo se tomó la imagen. Pues, ¿qué creen? Que en realidad ¿Qué? Madero jamás se subió a un avión. Y mucho menos viajó, y mucho menos piloteó. Se presume que esta foto, para que vean que mucho de lo que pasa ahora en realidad no es nada nuevo, sino son acciones que se han hecho a lo largo del tiempo, pues resulta que esta foto fue parte de la publicidad política que hizo Francisco I. Madero cuando era candidato a la presidencia para poder ganar más adeptos y más apoyo de la gente. O sea que a propósito Madero posa en este aeroplano, pero jamás se sube a él, para que eso proyectara en la gente que él era una persona intrépida, que él era valiente. O sea, era parte de su rollo de promoción política. Así como lo que hacen ahora nuestros candidatos a cargos públicos, en la que incluso se llegan a dormir en el piso con una colcha, como si realmente fueran empáticos con lo que vive la gente. Pues no es así. No es así. No es algo nuevo. Esto es una costumbre de muchos años. Por eso es importante no solamente tener una sola referencia, sino tener un número más amplio de fuentes que me permitan validar esa información. Y que reitero, eso es algo que bien podemos aplicar en la actualidad. Es más, urge, sobre todo cuando pululan fake news, cadenas, comentarios, y que no tenemos el tiempo o la disponibilidad, bueno, ni las ganas, en varios casos, de comprobar la info que se me está pasando, y entonces yo en automático reproduzco. O apela a mis sentimientos y también en automático reproduzco. Y eso es lo que genera una tergiversión de las cosas horrible. Y se apelen a otras tantas emotividades. Piensen en lo que, por ejemplo, ha suscitado el movimiento Me Too. No sé si lo conozcan. Sí. Bueno, a mí me parece interesante ese ejercicio. Yo estoy a favor de que se señale, bueno, no se señale, sino que se denuncie cualquier tipo de violencia de género, más en específico hacia la mujer. Pero desafortunadamente el Me Too ha ocasionado que también se dé una quema de brujas. En el sentido de que si hay un fulano que te cae mal, pues te avientas un choro y lo publicas en esa plataforma o en esa red, y pues no va a faltar la gente encendida y radical que sin filtrar esa información, sin validar si realmente sucedió, ¡pum!, lo reproduce. Y entonces eso da pie a que pues esas personas sean dañadas públicamente, y bueno, eso genera un montón de problemas. El caso pues de los más duros que he conocido en relación a Me Too
es lo que le ocurrió, por ejemplo, a Armando Vega Gil, quien era bajista de Botita de Jerez, que fue acusado abiertamente de, hace un montón de tiempo, haber intentado agredir sexualmente u hostigar sexualmente a dos chavas, que por cierto, la acusación era bastante ambigua, no había, digamos, datos claros, pero esa iniciativa generó en él una bronca emocional tan gruesa que lo llevó a quitarse la vida. O sea, el mismo día que a él lo acusan, él se ahorca. Y parte de ello fue que esa acusación se volvió viral. Entonces ahí, por ejemplo, esta crítica interna que hacemos nosotros los historiadores, pues se puede aplicar en nuestra cotidianidad con diversas cuestiones que enfrentamos, ¿vale? Así es que con esto también aquí vemos que la historia tiene un carácter práctico. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Bien, ahora nos vamos hacia lo que es la crítica externa, la autentificación, y esto va con el fin de validar realmente si la fuente pertenece a la época histórica que yo estoy estudiando. Y aquí vemos que la historia se va a conjuntar con disciplinas auxiliares, como por ejemplo la heráldica, que es la que estudia los escudos, la humanística, que es la que estudia las monedas, la paleografía, que es la transcripción de textos antiguos, la diplomática, que tiene que ver con los textos, la hermenéutica, aunque bueno, la hermenéutica va más hacia lo que es el contenido, porque es la interpretación de la información, y también va a apelar a las aportaciones de otro tipo de ciencias. Y aquí les pongo dos casos. Esto que ven aquí son una serie de osamentas, y lo que hacen estos cuates es probar que esas osamentas pertenezcan a los individuos que hacen referencia. A modo de ejemplo, porque no tengo bien claro a qué pertenece estas fotos, pero supongamos que son, perdón, que son los héroes de la independencia. Y lo que están haciendo estos especialistas es probar que estos huesos pertenezcan a los hombres y mujeres de la época que se dice que vivieron durante la independencia. ¿Vale? O sea que va a costar un poquito de trabajo decir precisamente si estos son los huesos de Morelos, Hidalgo, La Corregidora, quien ustedes quieran, pero sí podemos corroborar que pertenezcan a hombres y mujeres de la época. Bueno, para esto se involucra una metodología pues mucho más amplia. Ahí está entrando la medicina, la antropología forense, la sociología, la antropología física, en fin, un montón de disciplinas. Este que ven aquí es el Evangelio de Judas. Sí, de Judas Iscariote, del traidor. Y este es otro bonito ejemplo de la autentificación. El texto refiere a una corriente alternativa del cristianismo que se desarrolló en Egipto unos 200, 300 años después de la muerte de Jesucristo. Y cuando se encontró, pues bueno, causó mucha polémica, sobre todo por el contenido. Nos da una visión diferente de cómo se desarrolló la historia de esta religión. Ahora, el hecho que diga Judas Iscariote no quiere decir que sea él el que lo haya escrito. Era muy común en aquella época poner como autor de un documento a alguien que figurara como autoridad de una corriente, que fuera una persona famosa. ¿Sale? Pero en fin, lo que dice el Evangelio de Judas, pues causó mucha incomodidad no solamente entre la Iglesia Católica, sino también entre otras denominaciones cristianas, como los protestantes, y así de tajo se dijo, no, ese es un libro falso. Pero resulta que se le hizo un estudio a el papiro del Evangelio con la datación del carbono 14 y vóytelas, que sí está encuadrado en la temporalidad, una temporalidad cercana a la primera época de la historia del cristianismo. Estoy hablando de unos entre 300 y 350 años. O sea que digamos que esto forma parte de una versión underground de cómo el cristianismo evolucionó. Ahora, algo muy interesante es que hay autores
cristianos que vivieron en épocas anteriores a la manufactura de este material, que ya hablaban del Evangelio de Judas. Para quien le interese esa historia, busquen el documental de National Geographic sobre el Evangelio de Judas. Es una historia fascinante. Y ahí en el docu recuperan bastante bien toda la problemática que involucró la autentificación de la fuente. Está buenísimo el documental y bueno, se llegó a la conclusión de que este documento es auténtico. Así es que aquellos que estén interesados en la historia del cristianismo ya tienen otro depósito de información que les va a permitir acercarse de una manera pues más efectiva de cómo esta religión fue evolucionando. Y entonces vamos más allá de lo que usualmente conocemos. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí respecto a qué son las fuentes, cómo se clasifican y cómo se valida? ¿Todo correcto? Todo bien. Muy bien. Sí. Ahora viene algo bien interesante. ¿Para qué sirve la historia? Aquí es en donde entran los textos que les encargué. Y aquí es en donde el karaoke es de ustedes. ¿Qué me pueden decir en referencia a lo que leyeron, a lo que ustedes mismos, bueno, mismas, porque hay mayoría femenina, mismas y mismos, para no discriminar, pueden llegar a concluir? Bueno, aquí les pongo el tip, este fragmento de la canción de Silvio Rodríguez, que va más bien a una cuestión ética del trabajo del historiador y también de la importancia de conocer la historia. ¿Qué me pueden decir al respecto? Los leo, los escucho, entremos en esta charla. Dime, Jazmín, adelante con la duda de esa canción. Bueno, el título de Playa Girón hace referencia al nombre de un barco en el que viajó Silvio Rodríguez por una temporada. Era un barco de pescadores, me parece. Y pues la vida de ellos inspiró esa canción. Y al final Playa Girón pues es una letra en la que él desarrolla la pregunta de, bueno, quiero hacer una canción sobre estos cuates, pero no sé qué referencias tomar. Y yo aquí recupero el último fragmento que habla de esto que en historia se debe respetar. Son los límites, la postura que debe de tener quien escribe sobre ese acontecimiento, sobre esas personas. Cuando hablamos de las interpretaciones y de las versiones sobre el suceso, pues hasta dónde debe de llegar, cuál voy a tomar. Por eso el fragmento de esta letra la puse al principio de la sesión anterior, porque al final son preguntas con las que también nosotros convivimos a la hora de hacer historia. Y por supuesto, los límites, hasta dónde sabemos. La conclusión de Silvio Rodríguez pues me parece muy interesante, por eso se la recomendé en la sesión anterior, porque invita a ver la historia como una serie de acciones de los seres humanos, no del individuo en sí mismo, ni de los hechos por sí solos. Pero bueno, ya me estoy poniendo poético y cursi. Y eso nos conecta con la siguiente pregunta. ¿Para qué? ¿Para qué sirve la historia? ¿Cuál es la utilidad de saber historia? Más allá de tener 10, 20 reactivos en el examen. ¿Sí, Ilse?
qué de la historia? ¿Para qué la historia? Es para conocer nuestra evolución, a lo mejor de lo que está sucediendo actualmente, se pueden conocer los antecedentes, las causas y por lo tanto las consecuencias, ¿no? Creo que hay muchos movimientos o acontecimientos parecidos y podemos así conocer las consecuencias. Ok, muy bien, muy bien. Suena muy interesante. ¿Alguien más? Ayúdense del texto de Luis González y de Carlos Pereira, si es que lo leyeron. Ahí también pueden tener pistas muy, muy importantes. Y esos textos están sencillos de leer. No los voy a ni las voy a devorar vivos, al contrario. Aviéntense a hablar. Ilse ya puso el ejemplo. A ver, vamos a ver. Quiero conocer más sus voces. Ya más o menos ubico la de Jazmín. Vamos a ver. Alison. Alison. Yo te conjuro, Mande. Alison. ¡Ay, sí está! Mande. Bien, Sí, Alison. estoy. ¿Qué me puedes responder acerca de para qué sirve la historia? Pues yo creo que sirve para muchas cosas, ¿no? Pero lo más importante pues es como para conocer todos los acontecimientos que han pasado a lo largo de la vida humana como tal. Uh-huh. Y por ejemplo, con los errores, como dicen, no volver a cometerlos. Para eso también es muy importante la historia. Ok, muy bien, muy bien. Muchas gracias. Aunque eso no es cierto, no es tan cierto, ¿eh? Vamos a ir viendo poco a poco esa cuestión. Pero muchas, muchas gracias. A ver, ¿quién más? Brandon, ¿estás ahí? Brandon. Manifiéstate, Brandon. Por el poder de la luna y las estrellas, te Ándale. invocamos. Por el poder de Clio. Brandon, yo te invoco. Voy a poner un turbante para la siguiente clase, ¿eh? Un paliacate ahí, como Madame Sassou. No, creo que Brandon no está. Jocelyn. Jocelyn. ¿Te encuentras en este plano, Jocelyn? Sí, bueno, creo que, como decía en el texto, la importancia de la historia está en saber cómo eran nuestros antepasados y nuestra historia. Ok. Conocer los orígenes. Pero, pues, ¿para qué? Nada más para decir, mira, soy la viva imagen de mi abuelito. Pues no, creo que me parezco más a mis papás. Bueno, vamos a ir organizando las cosas. La historia tiene una infinidad de aplicaciones y utilidades. Algunas de ellas ya las hemos traído a colación, pero vamos organizando. ¿Qué onda con esto? ¿Sale? Bien, la historia como disciplina histórica o como campo de conocimiento no nada más sirve para aburrirlos o para torturarlos y desarrollar a partir de ella una serie de reactivos para que no queden en aula. Tiene otras funciones más interesantes. La primera de ellas es que con todo lo que ofrece nos lleva a algo muy importante y es volvernos sensibles. No me refiero a una sensibilidad cursi como las que llegamos a escuchar con las canciones de José José, Juan Gabriel, o este pop medio chafa que anda por ahí en las estaciones de radio, sino me refiero a sensibilidad, a esta apertura para
notar y tener conciencia de todos los procesos que ocurren en nuestra realidad. La historia nos lleva a ubicarnos en dónde estamos, por qué pertenecemos a ese grupo y a descubrir las problemáticas de diferente índole que van a impactar en mi vida personal. ¿Sale? Ese es como el primer objetivo. O sea, que si yo les hablo de independencia, de revolución, de la era napoleónica, el cristianismo y bla, 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 es para que ustedes entiendan cómo esos sucesos están conformando su presente y cómo eso se relaciona con su vida cotidiana. ¿Sale? Incluso llega a explicar nuestra forma de pensar, nuestros vicios, nuestros miedos, nuestros tabúes. La otra cuestión que ofrece la historia es, como también ya lo comenté en algún momento de esta clase, ser hasta cierto punto escépticos. No creer a la primera lo que vemos. Y aquí me gusta hacer la metáfora, me gusta ocupar la metáfora que nos deja este episodio bíblico. Yo soy agnóstico, pero este momento del Nuevo Testamento a mí me parece hermoso. Y bueno, la pintura también. No recuerdo si es Caravaggio el autor. Pero expone bastante bien lo que nos deja la historia. ¿Alguien ubica lo que expone la pintura? Ahora sí que acuérdense de sus clases de primera comunión, o si vienen de una familia evangélica o protestante, de lo que les explicaban en la escuela religiosa de los domingos. Es un evento del Nuevo Testamento muy famoso. ¿Alguien lo ubica? No, No, la verdad no. ¿No? no. Ah, ok. Jocelyn, los agnósticos son aquellas personas que consideran que no es necesario que haya una divinidad la que dé sentido y haya creado este mundo. Los agnósticos piensan que todos estos fenómenos tienen explicación lógica, aunque reconocen que el conocimiento humano en determinados ámbitos tiene un límite. Pero el que esos vacíos que, por ejemplo, la ciencia no puede explicar, pues no necesariamente tiene que ver con el desempeño, con acción de una divinidad o un ente espiritual. Bueno, más que nada divinidad, porque los agnósticos también no desconocen la espiritualidad, ellos reconocen que el ser humano es espiritual, pero esto no quiere decir que sea por obra de Dios o de los dioses. Es un poco más flexible esa forma de creer. Ah, ahorita voy para allá, ahorita voy para allá. Guárdame este pollito que ahorita me lo como. ¿Sale? Bueno, voy primero con esto porque eso me va a llevar a la frase que tú comentas, Jazmín. Bien, ya explicando lo que es el agnosticismo, pues les explico que lo que hace referencia a la pintura es a la duda que tenía Santo Tomás. Santo Tomás era uno de los 12 apóstoles y, bueno, como ustedes sabrán en la trama bíblica, que a Jesús lo crucifican, pero a los 3 días resucitan y se comienza a aparecer a sus discípulos. Primero a María Magdalena y a María, posteriormente a los 12, pero al momento en que Jesús se presenta a sus apóstoles no estaba Tomás. Y Tomás era muy dudoso. Entonces, por consiguiente, cuando le llevan el chisme de que, oye, nuestro maestro resucitó, mira, así cumplió la palabra, este Santo Tomás dice, no, a ver, espérense, ustedes como que no están pensando bien, me parece que todavía están en este proceso de duelo que involucra la pérdida del maestro, y pues más bien eso es como un anhelo no real y una negación de lo que pasó. No, sí, se presentó con nosotros el día de ayer y ya saben, ¿no? todo ese relajo bíblico. Entonces Santo Tomás ahí es en donde aparentemente se vuelve famoso.
Porque resulta que dice, bueno, yo creeré en la resurrección del maestro si veo las heridas de los clavos en sus manos y además meto mi dedo en la llaga que hay en su abdomen. Ustedes recordarán que cuando Cristo estuvo crucificado y para pues, verificar que ya había fallecido, un soldado le dio un lanzazo en el torso, ¿no? Entonces, bueno, después de que hizo esas declaraciones, quizá no muy gratas a sus compañeros, se apareció Jesús estando él presente. Y va con Tomás y le dice, pues mira, puedes ver las heridas de los clavos en mis manos y puedes meter tus dedos en la llaga que la lanza hizo en mi cuerpo. Obviamente con esas pruebas, Santo Tomás se volvió un fiel creyente y se dice que, bueno, llegó hasta la India predicando la palabra de Jesús. Esto lo traigo a colación porque la historia nos lleva a ese grado de escepticismo y de duda, que como les decía, en nuestra época es más que pertinente. Podemos estar sensibles a una serie de información o de versiones de hechos y fenómenos que nos pueden seducir, que resultan muy atractivas, pero que en muchos casos no están asentadas en lo que en realidad está pasando. O son interpretaciones muy distorsionadas que incluso no tienen lógica. El hecho de conocer cómo ocurrieron una serie de eventos, por qué ocurrieron y algunas referencias más sólidas, nos lleva a tener la guardia en alto y evitar una manipulación. Piensen, por ejemplo, en dos cosas que están ocurriendo ahorita. La primera de ellas es el coronavirus. No sé si por ahí lo han escuchado, seguramente, pero muchas personas creen que esto no es real, que en todo caso es un invento de una potencia para pegarle a la otra y que además nos van a controlar y bueno, un montón de díceres, dimes y directes que no alcanzaría a narrarlos ahorita, ¿no? El tener un poquito de conocimiento de biología, pero también de la historia de las pandemias y cómo se han manifestado a lo largo del devenir humano, pues nos lleva a descartar esas afirmaciones, ¿no? Otro tanto, por ejemplo, lo que ha hecho Andrés Manuel López Obrador con ciertos temas de la historia, ¿no? Por ejemplo, la conquista que hizo un dramón de que pedía perdón a Felipe V por eso, o el hecho de que la ciencia no sea importante. Bueno, si yo tengo en mi saber un poquito de que si un país no tiene una inversión en ciencia y tecnología y sobre todo en conocimiento, pues va a involucrar una serie de dificultades. En primera, de que se dependa de las inversiones extranjeras, en este caso las empresas, o de otros países para satisfacer nuestras necesidades tecnológicas. Y segunda, de que nosotros por sí solos no podemos enfrentar los desafíos que atañen a nuestro presente. Y esto limita bastante el desarrollo de políticas públicas que enfrentan esos problemas. Piensen, por ejemplo, en la violencia de género, en el racismo. Si yo no invierto en investigaciones que expliquen cómo esos fenómenos afectan a la sociedad, difícilmente voy a diseñar políticas que sean efectivas y no voy a pasar de la retórica o del victimismo. ¿Sale? Y refuerza algo que pues, es bastante evidente en nuestra sociedad, que es la indiferencia, la apatía, pero sobre todo la ignorancia. Y en términos concretos, que nos tomen el pelo. Entonces, ahí la historia nos ayuda bastante. Y con esto no estoy entrando a cuestiones teóricas, sino ya hacia situaciones pragmáticas. Y eso me conecta con la siguiente imagen. La historia nos lleva no solamente a entender y explicar de una manera general, y si lo quieren ver así, medio intelectual,
de lo que está ocurriendo en nuestro entorno, ¿no? Sino que nos lleva a tener una postura, a fundamentar porque estoy a favor o en contra de lo que está pasando, más allá de los prejuicios que pudieran suscitarse del desarrollo de los acontecimientos que hay en nuestro presente. Y aquí retomo lo que comentó Jazmín en el chat. O sea, yo estudio la historia porque algo está pasando en el presente que me está llevando a ocuparla para explicarlo. Caso muy concreto, la violencia de género, los feminicidios. Y bueno, ya en términos más específicos, las pintas que se han hecho durante las marchas. Si yo quiero ir un poquito más a profundidad de lo que dice la gente y entender por qué se desarrollan en estos momentos esas manifestaciones de violencia, me tengo que ir a analizar cómo los grupos marginales han mostrado su descontento, han ocupado la fuerza como un medio de defensa de sus intereses a lo largo del tiempo. Y eso me lleva a ver esta dicotomía que hay entre aquel que ejerce una autoridad y un poder, y por ende es proclive a una violencia institucional, a estos grupos que en algún momento se sienten hartos de la situación y al no tener estos canales pacíficos para resolver el problema y al no estar en condiciones de negociación, optan por recursos más radicales, canalizan esta ira de esa forma. Y si voy todavía más a profundidad y me enfoco, por ejemplo, en las pintas sobre monumentos históricos y otras edificaciones que simbólicamente representan el régimen establecido, pues es un reto de ideas. En el caso de los monumentos históricos, por ejemplo, el de Juárez, la figura de Juárez pues va a representar la legalidad, la justicia, la defensa de un orden, bueno, entre otras cosas. Resultaría ilógico que un monumento que representa esos ideales se mantenga inmaculado ante la situación actual donde prevalece la injusticia, la indiferencia, la falta de compromiso del Estado y la poca sensibilidad de las autoridades. Entonces, el hecho de que las chicas que participan en las manifestaciones ataquen específicamente el hemiciclo a Juárez es un desconocimiento de esos ideales, no porque sean malos, sino porque quien le corresponde de alguna manera respaldarlos, no lo está haciendo. Entonces, de esa forma está manifestando su ira, su agresividad, y al mismo tiempo está visibilizando un problema. En situaciones tan radicales como la que estamos viviendo, y sobre todo cuando estos canales de comunicación que llevan a la resolución de un problema se han agotado, es incluso impertinente apelar a, es que hay una ley, hay un orden para las cosas, tienes que seguirla. Cuando esa ley y esos mecanismos sencillamente no han cumplido con esos objetivos. Y agréguenle que el problema cada vez está siendo más grave. Entonces ahí la historia te lleva a explicar el porqué y por supuesto que se está en la total libertad de no estar de acuerdo con la acción, pero ya la estás comprendiendo. Ahí es en donde se manifiesta esto que comentó Jazmín en el chat. Yo hice todo este recorrido muy, muy somero de lo que sucedió en el pasado para entender lo que está ocurriendo en la actualidad. ¿Sale? O sea que aquí se cumple esta frase de que el estudio del pasado no es indispensable, sino al servicio del presente. En pocas palabras, yo no me voy hacia atrás en el tiempo solamente como un mero ejercicio anecdótico, sino que parte de una necesidad que está ocurriendo en mi actualidad. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? ¿Comentarios? No. No. Sí, lo metí a propósito para causar polémica, para hacerlos reflexionar. Y no nada más el Estado, sino la misma sociedad que
me parece que es corresponsable de esta situación tan delicada y tan grave. El que, por ejemplo, ponderemos más un edificio que se vea bonito a entender el descontento de este colectivo, pues hace que la sociedad sea doble moral, sea muy ambigua e incluso no reconozca que el problema es muy amplio y que ella también debe de actuar para solucionar dicha situación. Da para mucho esto, da para mucho esto. Y eso ocurre en todo proceso histórico. Pasó con independencia, pasó con la Revolución Francesa, cualquier proceso en donde las clases populares o los colectivos que están al margen de un orden hegemónico pugnan por sus propios intereses. Ahora, la historia no solamente tiene esa aplicación, si lo quieren ver así, tan cercana a la justicia, ¿no? La historia tiene su negro pasado y ha sido utilizada para fundamentar un orden establecido que margine o de plano extermine aquellos colectivos que no forman parte del grupo dominante. Esto va ligado a otras cosas. Y una de ellas es el sentido de la identidad. La historia ha sido ya ocupada como un hilo que define una identidad a partir de la cultura nacional. Pero a diferencia de otros discursos que en algunos casos son más inclusivos, esa identidad cultural legitima un orden establecido, legitima por qué un grupo debe estar arriba. Y esa idea tan reducida de lo que representa un país o una sociedad va a ser impuesta a los demás. Y quien no esté, digamos, conformes, pues los vamos relegando. Para dar un caso concreto, la historia, y aquí me remito al texto de Luis González, la historia de bronce que la llama y que coloquialmente también así se conoce entre el gremio, sirve para fundamentar un orden político establecido. Y todo lo que está fuera de lo que ellos entienden que es México, no va a valer la pena. Y resulta chistoso porque esa idea de lo que es México es algo imaginario, no existe en realidad. Y me gusta poner esta pintura, que es de mis favoritas, como ejemplo. Se nos ha dicho a lo largo de nuestra vida escolar que nuestra sociedad y nuestra cultura vino de la fusión de dos mundos, que uno está representado por el Imperio Azteca, quien era el máximo poder en Mesoamérica, y los españoles, que fueron de los primeros en llegar a América y que nos traen la cultura occidental, y nosotros somos el resultado de esa síntesis. Échenle la culpa de eso particularmente a José Vasconcelos. Él fue el que fundamentó el nacionalismo mexicano después de la Revolución Francesa. Y sobre ese rollo, durante muchos años se nos ha contado que era México. Y entonces eso ha reforzado algunas circunstancias, como el hecho de que nosotros somos poco accesibles para dialogar, entender y aceptar a quien no es similar a nosotros. Y ahí tenemos buenos ejemplos, como la comunidad gay o los pueblos originarios. Y en nuestro imaginario lo vamos expresando a través del lenguaje. Ahí es en donde les digo, este rollo de lo que es México, que se desprende de esa idea nacionalista, impacta hasta el tuétano en nosotros. Y eso lo observamos en que una persona que es no grata para nosotros es morena, de fisionomía indígena, pobre, y eso lo asumimos como vulgar. Y tenemos palabritas que describen ese arquetipo, indio. Vemos que alguien es diferente, incluso extranjeros. Ahí los mexicanos sí son muy chistosos. Y nos pasamos de lanza. Vean cómo nos referimos a los extranjeros. Y ese que comentas, Jazmín, El encuentro de dos mundos, es el título de esta pintura. Creo que la hizo Juan O'Gorman, no estoy muy seguro. Pero está padrísima, está en el castillo de Chapultepec.
Ahora, la realidad es muy diferente. Digo, son épocas de pandemia, no lo podemos validar, pero el México antiguo no se reduce solamente a los aztecas. Hay un montonal de pueblos que de alguna manera contribuyeron a formar lo que hoy es México. Ahí tenemos el primer plano de diversidad. Y los mismos españoles tampoco no eran homogéneos. Imagínense, 700 años que los árabes estuvieron ahí metidos en la península ibérica, dejaron una impronta que España tiene hasta la fecha, aunque se niega a sí misma, y los españoles y nosotros somos algo parecidos, pero que por herencia también nosotros adquirimos. Y no solamente fueron estas dos raíces. Si hablamos de la conformación de México, hay una tercera raíz que son estos esclavos negros provenientes de África y que traen consigo los europeos y que en su momento subsanan un declive demográfico que experimentaron las poblaciones locales. Y ellos también abonaron a la conformación de nuestra cultura, tanto en la parte étnica como en lo simbólico. Ya no hablemos de costumbres, de comida. O sea, la gastronomía mexicana no se puede entender sin esta herencia que vienen de los afrodescendientes. Y véanse, o sea, por eso puse esta foto. La realidad es que nosotros somos como una ceiba, venimos de muchos lados. Y choca con esta visión monolita que hemos aprendido en la escuela. Así es que así como la historia ha servido para dominar, bueno, cerrando esta parte de la historia oficial, en casos más extremistas, ha dado pie a legitimar genocidios. Por ejemplo, los nazis en Alemania, los japoneses, durante la Segunda Guerra Mundial, apelaban a un pasado glorioso que enfatizaba en una población homogénea para exterminar de forma sistemática a quien no era como ellos. Digo, aquí no somos menos violentos, los hemos discriminado a lo largo del tiempo. En algunos casos sí se intentó un exterminio, aunque no de ese calibre, pero los casos más intensos son los de la Alemania nazi, por ejemplo, los del Japón militarista de la década de los 30, y ustedes pensarán, eso ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, ya en fechas más recientes no aplica. Ojo, escuchen cómo han ocupado la historia para justificar las ideas racistas que, por ejemplo, tienen figuras como Trump, les estoy hablando que ya son los 2000, en casos más recientes, bueno, un poquito más viejitos, en la década de los 90, la historia justificó la agresión que croatas y serbios tuvieron sobre poblaciones no blancas en la península balcánica. Es una parte de Europa Oriental en donde durante mucho tiempo turcos y otras poblaciones venidas del Medio Oriente tuvieron su impronta. Bueno, en los 90, durante la guerra de los Balcanes, a partir de la historia, los croatas, los serbios llegaban a masacrar poblaciones enteras. En Ruanda, por ejemplo, los tutsis, que se sentían blancos con piel negra, por el hecho de este discurso histórico un tanto nacionalista, pero homogéneo, llevó a que masacraran a los hutus. ¿O es al revés? No me acuerdo bien. Y era muerte a machetazos. Entonces ahí vemos que los etnocidios se justifican a partir de un discurso histórico homogéneo. Bueno, en Centroamérica también ocurrió durante la Guerra Civil en Guatemala. Está sucediendo cosas similares en la India, en algunas regiones de China. Entonces, la historia, así como apela a que reconozcamos la diversidad y tengamos un diálogo pacífico entre los diferentes colectivos que hay en una sociedad, haciendo hincapié al respeto de las diferencias, también va a justificar una cultura de corte nacionalista, de corte racista, en donde se asume como algo superior el discurso que ellos están tomando. Les digo, en México no se quedan atrás, vean cómo el PAN, por ejemplo, entiende la historia, de ahí que, por ejemplo, ciertas figuras en la actualidad, como Agustín de Iturbide, por ejemplo, sea tomada como fundamento de sus intereses. No solamente le están quitando o le están peleando la paternidad de México a Miguel Hidalgo o a Benito Juárez, sino también ahí hay una justificación de que un grupo étnico sea superior a otros.
Ya si quieren ver casos más chistosos y agresivos de cómo la historia ha sido ocupada para justificar esos intereses, con criterio, busquen en Facebook esa página de internet, el Partido Imperialista de Occidente. Es una célula política que busca lograr el registro ante el INE, que plantea que México debe asumirse como una monarquía constitucional bajo criterios católicos y occidentales, en la que todos estos avances en cuanto a reconocimiento a la diversidad y derechos, por ejemplo, al aborto, a matrimonio en el mismo sexo y otros temas polémicos que poquito a poquito se ha ido ganando terreno, grupos como estos sencillamente los borran del mapa. Y ahí la historia juega un papel relevante. Y te hablan de Cortés, como este primer protopadre de la patria en México, Agustín de Iturbide, y una serie de errores de cómo se interpreta la historia en términos descontextualizados, que van con el énfasis de estimular ciertas emociones entre los individuos y, por supuesto, se enganchan esos ideales, que es un mecanismo muy similar a lo que hicieron los nazis en el periodo entre guerras. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante cuando estemos en la década de los 30, ya en las últimas clases, pero en un país empobrecido, destruido por el conflicto, con un gobierno vulnerable, que no da pie a mejorar las condiciones de vida de la gente, eso anímicamente a la sociedad la destruye. Vean cómo estamos viviendo nosotros, no estamos muy lejos de ese escenario. Y de pronto llegan estos canales y no, tú deberías de enorgullecerte porque perteneces a la raza aria y la raza aria está destinada a gobernar el mundo. Y mira, en el pasado hacías esto, bla, 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 bla. Subsana esas limitantes emocionales y anímicas que tienen los individuos, apelan mucho a la cohesión del grupo social. La historia va a jugar un papel relevante en articular una cohesión social. De hecho, el nacionalismo tiene esa función también. ¿Y qué sucede? Que perdemos la razón. En Alemania sucedió. La historia ahí fue ocupada para engatusar a toda una sociedad y no solamente meterla a la Segunda Guerra Mundial, sino ser partícipe de una violencia que desafortunadamente no ha terminado. El que el historiador se meta a ese tipo de temas no es por morbo, sino aquí también viene una cuestión ética, que es de alguna manera construir una conciencia en la gente para que en la medida de lo posible no nos acerquemos otra vez a esos escenarios. Y aquí a manera de autocrítica veo que nosotros le estamos cagando y gacho porque no hemos cumplido ese objetivo. Se sigue manteniendo la historia como una herramienta que sirve para diferenciar, que sirve para justificar la superioridad de un colectivo sobre otro, que sirve para fundamentar una idea de nación que no corresponde a lo que realmente vivimos, y eso es la piedra angular para que se efectúen otras acciones de violencia. Vean hoy cómo, por ejemplo, tratamos el tema de la violencia de género. Y eso desafortunadamente ya está ocurriendo en ambos lados, no solamente desde aquellos que están en contra del movimiento feminista, sino también de algunas corrientes feministas. Y la historia ahí está justificando también ese tipo de acciones. Así es que hay que ser también muy cuidadosos en cómo estamos ocupando esta herramienta, cómo le estamos aprendiendo, qué tanto la historia está ayudándonos a superar ciertos prejuicios que tenemos tanto como sociedad como individuos, pero también cómo la historia está justificando que nosotros generemos un rechazo. Eso es bastante terrible. Y bueno, yo soy de la corriente que por cuestión ética, el historiador debe de alguna manera no solamente llevar a entender la realidad, sino a transformarla. Y esto implica combatir todos estos problemas, obviamente desde mi trinchera. Ahí si quieren ver cómo la historia ahorita en estos momentos está siendo ocupada para comprender el siglo XXI y sensibilizar a la gente con los problemas que atañen y sobre todo a tener una postura, les recomiendo un libro que apenas estoy empezando a leer, que se llama 21 lecciones para comprender el siglo XXI.
De hecho, lo tengo en mi celular y si les llama la atención, sin ningún problema se los puedo pasar. No es un libro de historia como tal, es una serie de ensayo de cómo, de alguna manera, la historia puede ayudar a sortear todas estas cuestiones. Es una historiadora, por cierto, la que redactó esta obra, que es monumental, son casi 600 páginas, me van a ir mis ojos con eso. Déjenme les corroboro bien el título. Sí, es 21 lecciones para el siglo XXI. Es más, para quien lo desee, lo voy a poner en el grupo. Ojo, no es lectura obligada. Esto es a manera de invitación para ver cómo la historia ha sido utilizada y cómo puede ser utilizada en la actualidad. ¿Sale? Pero en fin, eso solamente son algunas de las funciones y usos de la historia. También si por ahí quieren acercarse un poquito más a esto de las utilidades y les dejó una cierta inquietud los ensayos de Carlos Pereira y de Luis González, les recomiendo que lean de un mexicano llamado Enrique Flores Cano, La función social de la historia. Está brutal ese libro, está muy accesible también de leer. Lo publicó el Fondo de Cultura Económica y también nos lleva de la manita para analizar cómo la historia ha sido utilizada. Y nos lleva a diferenciar, por ejemplo, la historia de la memoria, por qué es tan importante en la educación que se enseñe historia, entre otras cosas. Es un agasajo ese libro. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? ¿Comentarios? ¿El nombre del segundo libro que dijiste? Es La función social de la historia, de Enrique Flores Cano. Lo va a publicar el Fondo de Cultura Económica. Creo que lo pueden encontrar en PDF. En el caso de que no sea así, déjenme ver si lo tengo colgado en Megas. Y con todo gusto igual se los comparto en el chat, como lo hice con el libro de Carlos Pereira. ¿Vale? Pero en fin. ¿Cómo ven este relajo? ¿Qué me pueden decir al respecto? Y por último les dejo una frase cursi de uno de mis historiadores preferidos. Ahí para la reflexión vespertina. Adelante, Ilse. Tienes tu micrófono apagado. Jaja, sí, cierto. Que no hemos aprendido nada. Realmente siguen sucediendo, por ejemplo, los genocidios. No, no es como que haya pasado la Segunda Guerra Mundial y ya no hayan sucedido, ¿no? Uh-huh. Sí, exactamente, como que hay algo que no nos ha caído el 20. Y bueno, por eso urge acercarnos a esta disciplina. ¿Alguien más quiere comentar algo? ¿Qué les pareció la clase? Cuéntenme. Ahora sí que hagamos una evaluación. ¿Fue pertinente? ¿La explicación estuvo bien? ¿Qué les dejó?
Muy bien, me da muchísimo gusto. Gracias, Jazmín. ¿Alguien más? Luz, Jocelyn, Allison, Brandon. Bueno, ahí, Jazmín, te estás metiendo un problema que, además de ser histórico, es filosófico, más no poder. Chicos, ¿algo que quieran comentar? ¿No? Bueno, solo ahí les invito a que expongan su parecer, a que me digan cómo vamos, qué tanto comprendieron, para que yo de ese modo pueda orientar mejor mis explicaciones y por supuesto que el curso sea más provechoso, ¿sale? Porque aunque soy profe medium, todavía no hablo silencio, entonces me cuesta trabajo ver qué tanto entendieron, qué tanto no. Digo, la pueden pasar muy divertida aquí, ya ven que me aviento de vez en cuando unos chistes medio raros, pero pues no ese es el fin. Y el fin es de que aprendan no solamente el dato duro, sino que realmente los llegue al análisis, como lo mencionó esta Jazmín, y pues para que yo tenga evidencias de ello como buen historiador, para tener fuentes de que realmente están aprendiendo, pues es importante que me lo comenten, ¿sale? Tengo cara de malo, pero en realidad soy un pan de Dios. Así que no tengan miedo en acercarse a mí, por favor. Y pues les invito también a que sean constantes. Yo sé que es difícil esto de la tecnología, que a veces el internet falla, pero este espacio es de ustedes. Así que entiendo que en algún momento por sus compromisos no pueden estar. Sin embargo, entre más constantes sean y tengan un rol cada vez más activo, el curso se convierte en un espacio más dinámico y al mismo tiempo pues va a ser más efectivo para ustedes. ¿Sale? Sí, me gusta platicar, me gusta hablar, como ya se han dado cuenta, si no, no sería profesor. Pero acá la intención es que ustedes no vengan a conferencias así bien tradicionales en donde yo hablo como pastor evangélico y ustedes se sorprenden, se asombran y escriben hasta ahí. No, creo y soy partícipe de que el proceso educativo implica una interacción, que aunque no es sencillo en este medio, presencial es mucho más fácil, acá no, pero sí es nodal que ustedes se manifiesten, ¿no? O sea, esto el Profi Medium es de puro cotorreo, pero sí es necesario que se expresen para que yo pueda detectar sus necesidades, saber orientar mejor las explicaciones, ver si realmente están comprendiendo los temas, entre otras cosas. ¿Sale? El silencio no me dice mucho y a mí me mete en incertidumbre. Una, si realmente están aquí, y dos, qué tanto están aprendiendo. A mí me preocupa mucho su aprendizaje, entonces échenme la mano en ese sentido, ¿sale? Y también motiven a sus compañeros a venir. Tengo 23 en la lista y tengo entre 7 y 10 personas. Digo, el número no cuenta mucho, pero sí estoy preocupado a que todos puedan aprovechar mejor estas clases. Digo, por algo se unieron al grupo de chat, no solamente porque les caiga bien, salvo algunos casos, pero sí tratemos en conjunto de que los que no hayan podido venir en estas primeras 2 sesiones, pues se presenten, ¿vale? Reitero, el recurso de la grabación de la clase y que la suba en YouTube es un buen complemento, sin embargo, creo yo, no es suficiente para prepararlos bien. Creo que el que ustedes estén aquí y le dediquen 2 horas y un poquito más, porque a veces me tardo, resulta muy beneficioso para ustedes. Entonces, hagan que valga la pena. Tampoco yo no voy a pelear sus batallas, ¿sale? Puedo ser como su entrenador, su profe, su guía, pero no es mi fin resolverles su vida. Y tampoco he aprendido por osmosis a cómo ustedes aprendan historia. El aprendizaje involucra una interacción entre 2 sujetos. ¿Sale? Así es que échenme la mano
en motivar a sus compañeros para que vengan, y también les invito a que ustedes sean constantes. A medida que sean más constantes, van a poder cumplir con sus metas. Y ahí está Ilse, que bueno, no es por presumir, pero está por entrar a la universidad. Va a ser una colega mía y puedo decir que de las mejores. Y ahí la tienen. Es mamá de 2 niños, así es que trabaja, está jugando este videojuego en modo heroico y quedó. Entonces, sí, digo, no cualquiera tiene el mismo escenario, pero lo que sí puedo rescatar de Ilse, y eso lo digo con orgullo, es su convicción. Además, tiene la paciencia para aguantarme en que el tercer curso conmigo, bueno, sería tercer y cuarto, porque estuvo en historia, en filosofía, antes de presentar el examen, y ahorita va, creo que por voluntad, la segunda ronda. ¿Sale? Entonces, Sí, ahí, exacto, es por mero gusto. ahí les encargo, ¿no? También les invito a que refuercen su convicción para ingresar a la uni. En cuanto al tema de civilizaciones antiguas, Jazmín, discúlpame por romperte el corazón, pero es un tema que no vamos a tocar debido a que el examen de la UNAM no lo aborda. A mí me encantaría hablarles de Egipto, de Roma y de Grecia, de los judíos, son temas que me matan, pero por cuestiones de temario no lo vamos a abordar. Quizá en algún momento apelemos a cosas muy generales de esos pueblos, pero para fundamentar, por ejemplo, la idea de la democracia en la ilustración o cuestiones del Renacimiento, pero no los vamos a tocar. Si hay interés en abordar esos temas, sí, tal vez por ahí nos damos un espacio para poder hablar de la antigüedad, que reitero, es un Ah, tema que me gusta muchísimo. Entonces, maestro, es que sí. a mí en la UAM, para el examen de la UAM, Ajá. me piden la romana y la griega, creo, Ah, ok. Ok. Bueno, y por en- eso le preguntaba. mira, vamos a hacer una cosilla. En vista de eso, ¿qué te parece si priorizamos los temas generales de historia que ves tanto en la UAM como en la UNAM, que es prácticamente desde Renacimiento hasta historia contemporánea, y nos ponemos de acuerdo, no sé, unas vacaciones, antes de la vorágine de enero, qué sé yo, y hacemos una sesión especial, un sábado, un domingo, para poder atacar ese tema, porque me parece que no solamente ven Roma y Grecia, sino también llegan a preguntarles de Edad Media, que la UNAM debería de contemplar esos contenidos en su temario, pero bueno, ahí la UNAM dice que no. Pero ¿qué te parece que hagamos esas sesiones especiales? ¿Cómo ves? Sí, estaría bien. ¿Sale? Para no Sí, agarrarlo tampoco de bote pronto. Que hecho sí, por ahí sí, tengo una profe. presentación bien bonita de esos temas que me gustó cómo quedó. ¿Vale? Bien. ¿Alguna otra inquietud que haya por ahí? ¿No? ¿Todo claro? También la cuestión de la plata. ¿Todo muy claro? ¿Sí? Bueno, pues entonces, hasta aquí la dejamos. Profe, otra duda. Sí. Ah, ok, adelante. Bueno, ya sé que este tema ya lo pasamos, pero lo de, ay, ¿cómo se llamaba? Fuentes de historia. Ujú. No sé si es un ejemplo, pero Sócrates no hacía como escritos y Sócrates no pues escribe nada. Más bien fue su discípulo Platón el que recupera las ideas filosóficas de Sócrates y las ajá, expone en los diálogos. entonces Platón fue una fuente indirecta No, de historia. porque si estamos haciendo, por ejemplo, una historia de la filosofía y nos estamos enfocando en la filosofía socrática, Platón es una fuente directa, por 2 razones. La primera y la más importante, vivió en la época en la que Sócrates vivió, de hecho fue su discípulo. Y 2, los diálogos en donde expone algunos contenidos de lo que aprendió de Sócrates son temporalmente cercanos a ese periodo.
¿Sale? Entonces, si queremos estudiar a Sócrates desde la perspectiva histórica, los diálogos de Platón serían una fuente directa. ¿Sale? Sí. Para eso sirven ahí los años. Los años sirven para ubicar temporalmente el acontecimiento, no para hacer de ellos rosarios como se los enseño. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna otra inquietud? Gracias. ¿De nada? No, pues bueno. Les agradezco mucho su asistencia. Tengan una excelente tarde y nos veremos el día lunes con lo que es historiografía y corrientes historiográficas. ¿Sale? Cuídense mucho, que la gripe está tremenda. Bye. Bye. Hasta luego.